está con nosotros Segundo, es uno, y su esposa Susana, que bueno, llevan aquí un par de días con hoy, y él va a compartir esta mañana la palabra de Dios y nos va a dejar el mensaje, que es más importante que cualquier mensaje que tenga yo en mi mente, ¿no? Porque muchas veces nos hablamos a nosotros mismos y le damos más valor a nuestro propio mensaje que al mensaje de Dios. Y en eso es mejor cambiar esta situación y nos daremos cuenta que hay un beneficio, ¿sí? Entonces, bueno, siempre es un gusto, o debería de ser, de que pudiéramos, por ejemplo, los domingos, ¿no? Decimos, bueno, es como un domingo y otro domingo, y es verdad, y los que nos quedan, porque los domingos, pues gracias a Dios, tenemos siempre el momento, tenemos un tiempo de que no trabajamos, de que paramos todo, pues todo el mundo, y es un día para descansar, y podemos reunirnos sin tiempo y con propósito, sobre todo con propósito, ¿vale? Entonces, siempre en la disposición que tengamos en nuestro corazón o con el pensamiento que vengamos o la disposición en la que vengamos, nos va a decir mucho a la hora de qué nos llevaremos. ¿Qué nos llevaremos hoy de parte de Dios? ¿Qué me voy a llevar? ¿Una reprimenda? Que descubre mis planes, descubre mi interior, descubre mi manera de pensar. No pienses nunca que eso es malo, siempre es bueno. Porque si no es Dios el que nos dice, mira, esa es tu forma de pensar, tu manera de vivir, y esa manera va a tener un final que no te va a gustar. Y cuando entremos en el final del final, no hay vuelta atrás. Entonces ahora es el momento que estamos vivos, que estamos en un momento donde Dios ha parado nuestras vidas, en algunos casos ya Dios ha intervenido hace años, es hora de oír. Porque nadie puede llamar a otra persona a Cristo. Es el mismo Padre el que atrae a las personas a su Hijo. Entonces, bueno, yo quería dejar simplemente un pensamiento. Luego vamos a estar orando, vamos a estar alabando y espero que en nuestro corazón esté esa alegría, ese gozo, ese deseo, ¿no? de recibir algo mejor, algo nuevo, ¿no? Recibir algo que no es tan lejano, que es más cercano de lo que a nosotros en un momento dado de nuestra vida creíamos. Estaba muy cerca de nosotros, solo que no lo sabíamos. Pero Dios en su tiempo nos llamó a que escucháramos. Y dice que hemos sido llamados a arrepentirnos, a creer a Dios. No retrocedamos de esa situación, ¿vale? Entonces, vamos a ir un momento al Evangelio de Marcos. En el capítulo 6 de Marcos, voy a volver a leer una porción, una historia, que creo que el domingo pasado también se leyó. Pero vamos a ver algo de lo que yo estaba diciendo al principio, no sé si os habéis quedado con ello, de que le damos más importancia a nuestra palabra, y aquí hay un hombre que era su palabra con juramento y le dio más importancia a su palabra, a lo que había jurado, a los que estaban a su alrededor, que lo que Dios le estaba hablando por medio de un profeta. El profeta representaba la palabra de Dios, porque era el que oía su voz, su palabra, y la compartía y la llevaba hasta su pueblo. Entonces, en ese momento, perseguir a un profeta era perseguir la palabra de Dios. Encarcelar a un profeta, a un hombre profeta, era encarcelar, ¿verdad?, a un hombre que portaba la palabra de Dios. Y eso tiene un matiz,
Y esos matices son los que hay que muchas veces ponernos a fijarnos bien en ellos, ¿vale? En el 14 hemos dicho de este capítulo, voy a leerlo rápido porque es un poquillo. Dice que oyó el rey Herodes la fama de Jesús. Dice porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos. Dice, y por eso actúa en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, ese es Juan, el que yo decapité. Fijaros, dice que ha resucitado de los muertos, porque el mismo Herodes, este mismo Herodes, dice que había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías. Y aquí empezamos a ver de que había un problema en este reinado, en este gobierno, y había un problema familiar. Que Dios, en su misericordia, llevó una palabra a este hombre y a esta mujer, para que no sufrieran el juicio de Dios. Entonces aquí había que decidir. Herodes había oído lo que el profeta Juan le estaba diciendo de parte de Dios. Pero se movieron las cosas de tal manera que se vio atrapado en sus propias palabras. Y como dije al principio, digo, al final este hombre le dio todo el valor, mucho más valor, cumplió su propia palabra por motivos, y no hizo caso al mensaje de parte de Dios. Que no nos ocurra esto, porque tenemos muchos mensajes, tenemos muchas palabras nuestras, hemos hecho muchos, a lo mejor, juramentos y muchos propósitos, y hemos dicho, no, esto es así, y a veces por terquedad, ¿qué hemos hecho? Hemos ido hasta el final y hemos recibido una recompensa, y una recompensa que era fatal. Por no haber, ¿verdad?, dicho, pues, a lo mejor tengo que pararme a lo que Dios me está diciendo. Por no hacer eso, podemos sufrir graves consecuencias. O sea, la palabra de Dios siempre es más poderosa, y es a la palabra que hay que obedecer, y empezaron a olvidarnos de nuestros planes y de nuestras cosas, ¿vale? Hay que seguir leyendo. Dice, porque él mismo había enviado y prendido a Juan, dice, por causa de Herodías. Bien, que era mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Dice, porque Juan decía a Herodes, dice, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Esto es lo que le dijo Juan, por bien de Herodes, por bien de él. Dice, esto no te es lícito hacerlo. Pero este hombre lo hizo, pero hubo una advertencia. Y aquí entran muchas de las advertencias que Dios nos hace a nosotros durante toda nuestra vida. Llega el momento en el que la palabra de Dios se acerca porque Él ha querido y ha tenido misericordia del que ha querido tenerla. El hecho, estamos aquí escuchando, ¿ves? Y no le dio cabida a la palabra de Dios. Entonces dice, no te es lícito. 19. Ahora interviene esta mujer, y la intervención de esta mujer es muy peligrosa de lo que está haciendo. Dice, pero Herodías, que pone en nuestra Biblia, le acechaba. Fíjate lo que produjo la palabra de Dios, que venía de parte del profeta Juan, que venía realmente de parte de Dios, lo que produjo en su corazón, un rechazo tan fuerte, y al tener una posición alta, podía llegar hasta matarle. ¿Ves? Tal rechazo. ¿Vamos a seguir este ejemplo, como tantos hay de este tema? Tal rechazo nos genera la palabra de Dios. ¿Creemos que tenemos un mejor plan?
Eso es lo que deberíamos de pensar. Pero Herodías la acechaba y deseaba matarle y no podía. No podía. ¿Y había un porqué? Dice, porque Herodes dice que temía a Juan y sabía que era varón justo y santo y le guardaba a salvo. Y oyéndole, dice que se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Mira, aquí este Herodes llegó hasta un punto más adelante que Herodías. Herodías rechazó de pleno, completamente la palabra de Dios. Herodes dice que de alguna manera le gustaba y veía que este hombre era un hombre justo y lo escuchaba con gusto y demás. Pero vemos que en los evangelios la semilla cae en un terreno que dice que hay personas que la reciben con gozo y de repente con alegría. Pero ¿qué ocurre? Que esa semilla cae en medio de espinos, de una mala tierra. Y al final esos espinos y todo eso ahogan la palabra. De hecho, podíamos compararlo un poco aquí. Lo que pasó. Herodes dice que le gustaba. Mira, Herodes nació en Judea, 20 y tantos, casi 30 y tantos años antes del nacimiento de Jesús. Era un tetrarca, un gobernador. Era un hombre con poder, apoyado por Roma. Podía hacer lo que quisiera, de hecho lo hizo. De hecho lo hizo por medio o por... se comprometió. Se comprometió con sus palabras, se comprometió con un juramento delante de gente muy importante. Que no nos pase esto. Dice, pero es que si cambio ahora de opinión y digo que quiero las cosas de Dios, ¿qué va a decir el que está sentado ayer conmigo y estábamos ahí casi burlándonos de las cosas de Dios? ¿Qué va a decir? Lo que quiera que diga. Yo y tú, haz lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es darle mucha más, toda la importancia a la palabra de Dios que la propia nuestra. Aunque eso nos comprometa y tengamos un momento, un tiempo, no sé, de tira y afloja, no importa. Este hombre llegó a matar a Juan, a un profeta, eso es grave. Como dije al principio, los profetas representan la voz, la palabra de Dios. Y el profeta siempre ha ido al pueblo a decirle arrepentido, porque la ira de Dios, el juicio, caerá sobre todo aquel que no crea al Señor. Entonces, que no nos ocurra esto. Yo creo que es un buen ejemplo para seguir. Podíamos seguir, pero no quiero ocupar mucho tiempo aquí, ¿vale? Es tan gráfico esto. Podemos hacernos una idea de esto, que si seguimos leyéndola, veremos que dices, esto es terrible lo que pasó ahí. Dice que no sé si apunteado, dice, no quiso desecharla, esto viene en el versículo 26, no quiso desechar la petición de esta mujer. ¿Por qué? Porque se había comprometido. Porque la palabra suya como gobernador, como hombre importante, como persona que tenía a cargo mucha gente, ¿verdad? Era como decir, tú no tienes palabra, no tienes autoridad, tú no mereces estar en ese puesto. Y esto lo podemos mirar, lo podemos llevar hasta un extremo en la que la Biblia nos habla de que el hombre natural, tal como nacemos y cuando crecemos sobre todo, que vamos cogiendo edad, vamos viendo de que cada persona, cada individuo es su propio rey, tiene su propia autoridad sobre él. Pero aquí hay algo que Dios tiene mucho mejor para ti y para mí. ¿Tú eres el rey de tu vida? Pues deja que te destrone. Porque Él dice que os haré reyes
y sacerdotes. Ya no adoraremos las cosas que están en el mundo, porque hay hasta personas, individuos, gente que se adora a Él mismo. Se quiere a Él mismo, no tiene otro. Sin embargo, dice que yo os daré un reinado y un sacerdocio que viene de parte de Dios. O sea, hagamos caso más a la palabra de Dios y no juguemos con ella. ¿Ves? Porque hay unas consecuencias. Y este es el tiempo en el que Dios nos ha llamado. Esta es nuestra era, nuestro momento. Que nosotros no hemos aparecido en la tierra de repente. De repente un día vinimos a esta tierra, es verdad, pero Dios ya sabía que esto iba a ocurrir. O sea, no querer a Dios, al único Dios, que tiene este poder, eso es grave. La incredulidad es un gran pecado de ingratitud. Dice, bueno, es que esto se me hace a mí tan bien, pero para eso Dios nos ha llamado, para aclararnos las ideas y darnos una nueva vida. Yo prefiero ser un rey de Dios a ser el rey de mi vida porque no sabría, y hasta que no me convertí, no sabía manejarlo. Mi trono era yo, y mi yo era yo, como creo que es todo el mundo en una parte. Entonces yo me prefiero ser destronado de mi trono y ser un rey y un sacerdote que es simplemente un sacerdote. Tenemos una imagen un poco a lo mejor confundida. El sacerdocio del Nuevo Testamento tiene que ver con intermediarios entre Dios y los hombres. Cuando alguien te predica el Evangelio, ¿qué te crees que está haciendo? Interviniendo entre Dios y tú. Señor, te ruego por esta persona. Dame una palabra, dame algo para él. Este es el sacerdocio. Este es el sacerdocio. Por tanto, desechemos la religión, desechemos cualquier otra cosa que no tenga que ver con la verdadera palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pues que así sea. Pues vamos a cantar, a orar, con gracia, con... ¿Sí? Venga. Son buenos días, ¿no? Buenos días, sí. Lo son. Bueno, nosotros seguimos de viaje. No sé, es que no sé por dónde, en el sentido de que yo no sé cuándo empezó nuestro viaje, creo que empezó hace mucho tiempo, ¿no? El viaje que podemos tener hasta en la misma comunidad, porque los días no son iguales y hacemos cosas diferentes. Pero en concreto, pues mi esposa y yo llevamos unos días en que hemos podido ir a Cantabria, de donde soy, donde aún tengo familia, en un pueblo que se llama San Vicente de la Barquera. Y bueno, hemos podido estar con nuestras madres, hemos podido recoger primero a mi suegra que está en Salamanca y hemos podido pues llevarla también a que disfrute unos días con nosotros de la brisa marina y poder estar en un sitio un poco más fresquito que en el centro de España, ¿no? Que creo que aquí también ha hecho calor, ¿verdad? ¿Sí? Ha hecho calor. Entonces, bueno, los que en los momentos así de que hace mucho calor podemos refrescarnos un poco, nos alegramos mucho, ¿verdad? Y entendemos que con ellas pasa lo mismo, también ellas se alegran y por eso hemos podido estar en Cantabria y estar pues unos días con ella. Lo que pasa es que, bueno, debido también a nuestra edad y a nuestra salud, pues hemos tenido un percance ya pasando Logroño bueno, pues mi esposa se puso mala y qué bueno que aquí teníamos un lugar donde parar y donde pedir ayuda. Entendemos que aquí tenemos una casa, personas que nos conocen y que nos aman, aunque no sabemos por qué, pero sí, porque el amor de Dios, el amor que Dios derramó en sus corazones,
es lo que más pesa en nosotros, no tanto nuestras debilidades, nuestras limitaciones, que son muchas, por lo menos en mi caso, pero sí que pudimos pedir ayuda y, como siempre, recibirla, ¿no? Y bueno, mi esposa está mejor, después de haber estado en el hospital, y estamos un poco convalecientes, ¿no? Si cabe. Y bueno, hemos podido estar allí, y hemos podido también tener buenos ratos, aunque a veces parecía que éramos una excursión del inserso, porque éramos todos personas mayores, nuestras madres y nosotros. Hasta el perro, nuestro perrito Bubi, ya es mayor también, ya tiene 10 años, 11, y ya tiene sus cosas, ¿no? Y bueno, estamos agradecidos que hemos podido disfrutar también de ratos, pero hay algo con lo que nos hemos ido de allí, y especialmente pues con un poco de tristeza, o bastante tristeza en nuestro corazón, por ver el estado de nuestra familia, ¿no? De nuestros conocidos. Amigos, yo tuve allí amigos durante años y a veces nos saludamos, aunque ya no tenemos nada que ver la vida que ellos viven con la que nosotros vivimos, pero sí que nos importa lo que pasan, lo que hacen, lo que viven. Y hemos visto situaciones que, aunque no nos sorprenden, pero sí nos traen tristeza, que es como ver cómo se estropean sus relaciones, ¿no? Yo he podido ver y escuchar pues, de una sobrina que tengo en Inglaterra y también de personas cercanas, cómo están viviendo un tiempo en que están hablando de separarse y de hacer otras cosas, de buscar otro tipo de compañía, ¿no? O sea, al corazón del hombre y de la mujer que durante un tiempo han estado enamorados, o incluso tengo amigos que tuvieron empresas juntos y que eran uña y carne y se llevaban tan bien y que estaban dispuestos a dar su vida por la otra persona, a decir, yo estoy seguro que siempre voy a trabajar con esta persona porque es mi amigo, el de mi corazón, y así como todo demasiado, con una seguridad demasiado, en este caso ficticia, ¿no? Porque es pasajera, la seguridad que encontramos en las personas. ¿No? Hay personas que se enamoraron en un día se enamoraron y no me cabe duda, y algunos de ellos tienen hasta hijos en común. Ha venido un tiempo de decepción en sus vidas, de desilusión, ¿verdad? Y empiezas a ver el resultado, el fruto de estas cosas, y a los que les amamos nos dolemos, nos trae una tristeza grande, porque ves que eso trae un dolor y ¿verdad? Y dices, qué efímera es la voluntad del hombre, el enamoramiento del hombre, ¿verdad? Lo que nos gustó hace tiempo, y esto a veces me habla de las modas, ¿no? La música que me gustó en un tiempo, pasado el tiempo ya no era esa música, era otra, ¿no? O la ropa, o tal. Y no cabe duda de que vamos madurando, espero que vamos madurando, y vamos teniendo un atuendo, pues si cabe más correcto, ¿no? En todo el sentido de la vida. Pero dices que pasa el tiempo y la relación entre las personas se estropea. Empezamos a tener diferencias, otros gustos, ¿verdad? Decepciones, ¿verdad? A mí hay personas que me han decepcionado en mi caminar, tanto en la calle como hablo en Reto, en la iglesia del Señor, ¿verdad? Hay personas que me han decepcionado. Pero no se me tiene que olvidar nunca que yo también he decepcionado a personas. Porque a veces no he estado ni a la altura de lo que yo quería ser. No sé si me explico. Pero en el tiempo esto pasa factura, cuando hay decepción tras decepción y las personas buscan el tener razón, interponer sus gustos, sus cosas personales, y empezamos a no ver con amor a los demás, empiezan a haber unas diferencias que a veces son insalvables, como las que estoy viendo, ¿no? Y digo que con esa sensación, y no es algo nuevo, porque yo sé que el hombre no puede confiar en el hombre. La mujer no debe de confiar en la mujer. Los demás no deben de ser la columna vertebral de nuestra vida. Solo Dios puede darnos esa seguridad que necesitamos.
Solo Dios en su palabra, y como bien ha dicho mi hermano Paco, solamente Él tiene la autoridad y el poder para sostenernos y no fallarnos, porque Él es fiel y verdadero. Pero las personas nos decepcionamos. Y si no tenemos ese amor de Dios, ese amor que hemos recibido de Dios, no tenemos amor para soportar a los demás. Sencillamente, yo no le tengo en mí mismo. Es un amor que solamente viene de parte de Dios. Pero esas personas que no conocen a Dios, que tratamos de evangelizarlas y que dicen, no lo necesito, no, esto es una cosa para ti, para vosotros, los de Reto. Ves que faltándoles ese amor, se derrumba su vida. Sencillamente se derrumba. La persona con la que se casaron, los hijos que tuvieron y que a algunos se les están escapando de las manos, o los padres que no reaccionan o no son como a ellos les gustaría que fuera, todo eso se derrumba. Porque los hombres no tenemos esa capacidad, ¿no? de poder cumplir lo que prometemos y ser lo que deseamos ser muchas veces. Yo deseo ser mejor, pero me encuentro en que no lo soy y que muchas veces me pierdo, digo algo incorrecto, pienso y muchas veces algo que no es correcto, ¿verdad? Y sé que desilusiono a las personas. Casi no tengo que buscar mucho en otro lado. Pero digo, nosotros tenemos el privilegio que tenemos al Señor que no falla. Y es lo que me gustaría exponer en esta mañana, porque su palabra no falla. Su palabra es eterna y permanece para siempre. Pero digo que este fallo, este defecto, este problema no solamente le tienen la gente de la calle. Yo tristemente aquí en Reto, donde vivo ya hace un tiempo, a veces veo que confío demasiado en las personas. Y hay personas que estuvieron y que no están y he sufrido un desengaño grande. Me he quedado como vacío, me he quedado como desangelado, me he quedado hecho polvo. Y sigo viendo personas que confían en personas. Personas que a veces puedes decir es que somos un poco agradadores de hombres. Nos importa más lo que piensa nuestro responsable que lo que piensa Dios. Y no te quepa duda de que hay responsables, personas que nos preceden, que están delante de nosotros, que nos dan lo mejor que tienen, pero un día pueden fallar. De hecho, fallan. Las personas fallamos. ¿Qué vas a hacer cuando esas personas no estén delante de ti? Tu vida no va a tener consistencia, no va a tener fundamento, no vas a tener esa fortaleza que Dios nos da en nuestro hombre interior para seguir adelante. Tenemos que seguir adelante mirando a Cristo, mirando al Señor, porque Él no falla. Y me gustaría empezar en el libro de Jeremías 17, porque con este pensamiento salimos de allí y bueno, pues estuvimos también un día ahí en Salamanca, donde tenemos otra casa, donde nos han atendido mucho mejor de lo que merecemos. No sé si en la exposición de lo que he dicho se entiende. No, y lo digo con tristeza porque yo amo a las personas. ¿Qué mal estaría yo si yo no amara a las personas, si no me importara lo que viven las personas? Y más, digo, pues las personas en las que tuve parte en su historia y algunos que tengo lazos de sangre, ¿no? Y personas que son mi familia. Y digo, y pasando a la otra parte, las personas que viven conmigo, que forman parte de la obra, a veces en el engaño que entramos cuando nos importa más lo que piensan los demás de nosotros, lo que él hablaba antes de esas relaciones con que a veces hacemos alianzas de palabras, ¿no? Y nos enredan esas cosas. Me tiene que importar mucho más lo que Dios dice, que es verdadero. Que es bueno que yo crea esto, porque yo, creyendo esto, tengo vida. La vida de Dios está en mí. Y puedo tener algo para mí y para los demás. No es algo que solamente es para mí, porque es palabra viva. Y sabemos que es lo mejor que podemos tener y para las decepciones que van a venir y los problemas que van a venir. Porque como vamos a hablar luego, los cristianos no estamos exentos de problemas. A veces hasta tenemos más, ¿por qué? Porque nos importan las personas.
Tu problema debe de ser mi problema. Yo no puedo ser ajeno o indiferente a lo que a ti te pasa. Y no debo de serlo con respecto a mi familia y verles como les he visto, con decepción, con un desengaño y una... ¿En quién han confiado? O sea, ¿no? Y queremos traer la verdad de Dios para saber cómo debemos de ser y en quién debemos de confiar. Jeremías 17, el versículo 7, dice el Señor: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, es el Señor, porque será como un árbol plantado junto a aguas. Hace referencia al Salmo 1 también, ¿verdad? El que confía en el Señor va a ser como un árbol firme, plantado en un lugar donde hay buena tierra y donde hay agua, con qué nutrirse, con qué beber, con qué crecer, con qué dar fruto, ¿verdad? El varón que confía en el Señor será como un árbol plantado junto a aguas, que junto a la corriente echa sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía, que va a venir en tiempos de sequía a nuestra vida, no se fatigará ni dejará de dar fruto, ¿verdad? O sea, el estar plantados en la casa, en los atrios de Dios, en la palabra de Dios, en la congregación del Señor, en la familia de la fe, somos como un árbol que está donde tiene que estar. Y hasta en el tiempo difícil que va a venir, seguiremos bebiendo de ese agua de vida que nos da Jesús. La sequía no nos va a secar, no nos va a matar, no nos va a destruir, porque la sequía viene y hay tiempos, ¿verdad?, de lluvia como anoche, pero hay tiempos en que no llueve y que solo ves calor, ¿verdad? Casi algo que es temperatura, que no es visible, pero hasta la ves, porque te desmayas, ¿sí o no? Pero la persona que está en Cristo es una persona que tendrá esa fortaleza interior que da el Espíritu Santo. Entonces, bendito el hombre, bendita la mujer. Y esta es una gracia que tenemos los cristianos, que confía en el Señor. Porque tus amigos, tus familiares, la gente que más te gusta, un día te va a decepcionar, un día va a tomar un camino que no esperas o va a hacer algo que te va a desequilibrar. Pero el Señor no nos falla nunca. Por lo contrario, versículo 5, así ha dicho el Señor también: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. Es que dos cosas, que claro lo dice: maldito la persona que pone su confianza en el hombre, la mujer que pone su confianza en otra mujer, en su amiga, en su hermana, la que vive bien, está bien. El Señor no nos dice que seamos desconfiados. De hecho, en Primera de Corintios, cuando habla del amor, ¿verdad?, dice que el amor todo lo cree. El amor no está ahí expuesto a que tú vas por ahí siempre pensando que la gente tiene otra intención y que no es clara y tal. No habla de eso la palabra de Dios, cuando dice maldito el hombre que confía en el hombre. De hecho, los hermanos, los que vivimos bajo la sombra de las alas del Señor, confiamos unos en otros, porque somos veraces, porque esa verdad está en nuestros corazones. Yo confío en mis hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor está con mis hermanos. ¿Sí o no? No nos hace desconfiados, pero no podemos poner nuestra confianza en los hombres. ¿Entendemos esa diferencia? Es importante entenderla. Que no es que vamos por ahí desconfiando de todo el mundo y pensando o aislándonos diciendo, no, solo el Señor y yo. Porque ese amor que el Señor nos da para amar a los demás. Y debemos de amar a los demás. Pues si no, no sería un fruto de Dios, un fruto genuino, ¿verdad? Ahora vamos al libro de Isaías, porque también me llamó mucho la atención cómo Isaías 36,
Aquí en el contexto están hablando unas personas que están atacando Jerusalén, que la han sitiado, ¿verdad? Los tiempos de Sennacherib, ¿verdad? Un rey poderoso con un imperio, un ejército tremendo, mucho más numeroso y con mejores armas y con mejor todo que lo que tenían en Jerusalén, ¿verdad? Y está hablando el Rabsaces como el vocero, ¿no? El que va a hablar ahí con las personas, ¿no? Con los que estaban sitiados en el muro y hasta les faltaba el alimento, le faltaba la esperanza porque veían que aquello no acababa y llevaban meses sitiados, ¿no? Angustiados dentro de los muros. Pero aquí hay una palabra que me llamó la atención y por eso lo quiero mencionar. Porque les dice, hasta un pagano, ¿no? les dijo al pueblo de Dios, dice, de no volver atrás, de no escaparse, ¿no? De lo que Dios tenía para ellos, ¿no? Y habla acerca de la fortaleza que tenían en Egipto, lo que tenían de antes, ¿no? Pero sabían que en esos momentos en que uno está con la soga al cuello y que se ve tal, lo más fácil es a veces escapar, ¿verdad? Y a veces esa sensación o a veces esos problemas que tenemos dentro de la Iglesia nos pueden, a veces nuestra imaginación llevarnos a pensar que estábamos mejor de antes, ¿verdad? Y empezar a pensar que es posible pues, que demos un paso atrás y que volvamos a lo que hacíamos y a lo que creíamos de antes, ¿verdad? Y aquí hay una palabra muy buena porque hasta un pagano les dijo al pueblo de Dios diciendo, mira el versículo 6, Isaías 36, 6. He aquí que confías en este báculo de caña frágil, en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y la atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que confían en él. Está haciendo está dando un ejemplo de algo que es en lo que confiábamos, pero aunque en momentos de nuestra vida que nos hace dudar y que nos hace perder nuestra posición en Cristo y dejar de confiar en Dios, podemos empezar a veces, y de hecho a mí me ha pasado y conozco a muchas personas y muchos que se perdieron, porque volvieron a buscar esa confianza que da Egipto, el rey de Egipto, ¿verdad? Y mira cómo lo expone, cómo lo expresa. Porque confías en ese báculo de caña frágil, en una caña frágil, en el cual si alguien se apoyare, si tú quisieras apoyarte y buscar la seguridad de tu vida en eso, lo que va a ocurrir es que más que apoyarte y darte firmeza, se te va a clavar en la mano. Y el daño va a ser mucho peor que antes. ¿Entendemos? Los que estamos en Cristo no podemos volver atrás. Y mucho más sabiendo que Dios es el único que es poderoso para sostenernos y que tiene una palabra, como antes hemos oído, que debe de ser mucho más veraz y más creíble para nosotros que lo que el mundo ofrece. Porque lo que el mundo ofrece es como esa caña, y Egipto representa un poco esa vida de esclavitud, esa vida en el pecado, ¿verdad? Si te apoyas ahí, aparte de que eso no es firme y que te vas a caer, porque no hay ninguna seguridad en esas relaciones que había de antes, es que incluso te va a atravesar la mano. Y va a ser peor, mucho peor, el estado postrero que el estado primero. Y yo doy fe de esto por lo que he visto y por lo que he vivido a veces. El único que puede sostenernos es el Señor. Es el que no falla. Hay una historia en Lucas 8, en el libro de Lucas, que quiero también pues un poco es una historia bien conocida, ¿verdad? Que es cuando los discípulos se encontraron en medio del mar, ¿verdad? En la barca, ¿verdad? Es una historia y hay dos historias en la Biblia que nos hablan de cuando Jesús se acercó, después de haber mandado a los discípulos pasar al otro lado del lago, ¿verdad? Pero hay una y es esta en la que Jesús está dormido en la barca, ¿verdad?
Y a mí, pensando en estas cosas, me era muy sugerente, porque los discípulos estaban en serio, ¿verdad? Eran dentro del poco conocimiento que todavía tenían, ¿verdad? Pero su fe era genuina, dejaron todo por seguir a Jesús, ¿verdad? Qué guapo, ¿no? Y yo sé que había dentro de ellos una camaradería y un conocimiento de unos a otros, ¿verdad? Y curiosamente, en un lugar como era encontrarse dentro de una barca, en medio de un lago, yo sé que si había un oficio que les caracterizaba, o que eran la mayoría de ellos, es que eran pescadores, ¿verdad? No, es quizás el denominador común entre ellos, ¿no?, del oficio que tenían, ¿sí o no? Eran pescadores que conocían bien lo que pasaba en el mar, ¿no?, cuando se encontraban en la barca. Y yo estoy seguro que entre ellos había confianza, porque se conocían, ya habían pasado tiempo juntos, y además el propósito de su vida era el mismo: servir a Jesús, seguir a Jesús. Pero donde se encontraron, ese conocimiento de lo que sabían poco les valió, ¿verdad? O esa relación de confianza entre ellos. Vamos a leer desde el versículo 22. Aconteció un día que entró en una barca Jesús con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este, que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Es una historia que nos es conocida, ¿verdad? Pero digo, igual que a ellos, a tu vida y a mi vida van a venir tempestades. Como dice la palabra de Dios, van a soplar ríos, van a venir vientos, van a venir cosas contra nuestra vida, contra nuestra casa, que van a querer derrumbarla, van a querer desanimarnos, van a querer que volvamos atrás, apoyarnos en ese báculo frágil de caña, ¿verdad? A esa seguridad ficticia que dan los hombres en la calle, ¿verdad? En el mundo. Vino una tempestad a su vida, y no porque estaban lejos de Jesús, estaban, y ellos confiaban y con su poco todavía quizás experiencia o conocimiento querían seguir a Jesús. Pero vinieron estas cosas, como va a venir a tu vida y a mi vida. Y digo que ni el tener una experiencia como marineros, porque además sabemos que sus líderes, tanto Juan como Pedro, los líderes más notables, es que tenían este oficio, y seguro que no era de meses, era un oficio de años, ¿verdad? Pero no les sirvió de nada. No les sirvió de nada. Se ahogaban, se hundían, estaban atemorizados y perecían. Y digo que ni aun sus relaciones y su camaradería, que seguro que la tenían, ese amor que Cristo puso en ellos, que hacía que un Pedro aguantara a un Mateo que era publicano y que les robaba el dinero a los judíos. Digo que tenían algunos oficios que eran como muy de llevarse mal, ¿verdad? De que naturalmente como la samaritana y los judíos, no se llevaban bien. Pero había entre ellos un nexo, una unión de que perseguían lo mismo, seguir a Jesús. Pero vino ese problema a su vida, ¿verdad? Pero qué bueno que Jesús estaba allí. Y le despertaron y le dijeron: Señor, sé conocedor de esto. Porque fue el único que pudo levantarse y pudo calmar la tormenta. Y es el único que puede calmar las tormentas de nuestra vida, que las tenemos. Las enfermedades, ¿verdad? La edad, que va a venir tarde o temprano. Tú ahora eres joven, pero dentro de unos años no vas a ser tan joven. Y si no te duele aquí, te va a doler aquí. Y si no en el pie, o si no aquí, o si no...
con la edad vienen, ¿verdad? Aparte de otros problemas que podemos decir de trabajo, de relaciones sentimentales, de hijos, de padres, de casas, ¿verdad? De tantas cosas que van a venir, tantas tormentas que se van a levantar. Pero el único que les dio seguridad y el único que calmó esa tormenta fue Jesús, porque es el único que puede hacerlo, sencillamente. No hay otro que pueda calmar, no hay otro que pueda salvar. No hay otro que pueda perdonar, no hay otro que pueda perdonar. Pero qué bien que ese que sí puede perdonar y puede salvar, te está hablando y te está diciendo, yo sigo aquí. Y yo soy digno de que confíes en mí. Es el Señor que te ama que te está hablando. Qué bueno que le tenemos. Y si no le tienes, le puedes tener. ¿Verdad? Qué bueno, ¿verdad? Y ahora vamos al libro de Hebreos. Hebreos 6. Hablando de barcos, aquí aparece la palabra el ancla, ¿verdad? El ancla. Nuestra vida a veces es como un bote y aún haciendo buen tiempo, digo, que tú vas ahí a San Vicente de la Barquera, yo a veces fui con mi papá a pescar y aún haciendo buen tiempo el barco se mueve y es llevado por corrientes. O sea, digo que no es solamente que no lo controlas cuando hace muy malo y cuando hace bueno también hay corrientes de agua, corrientes en el mundo de cosas, ¿verdad? Que poco a poco pueden entrar en tu vida y te pueden llevar a desviarte, a perderte, ¿verdad? Pero aquí la palabra de Dios nos habla de un ancla que mantiene nuestra barca segura, ¿verdad? Y dice, Hebreos 6, leemos el versículo 17 en adelante. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar, mira qué palabras, es que es tremenda la palabra de Dios, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, que su consejo no cambia, no fluctúa, no deja de ser, no está condicionado por ninguna cosa, porque es la palabra y el consejo de Dios. Pero Dios, queriendo mostrar aún más abundantemente, por si fuera poco que lo dijera de una manera sencilla, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo cuando tenemos luchas, cuando tenemos situaciones, cuando tenemos tristeza, cuando la vida nos es difícil, cuando vienen tiempos de sequedad, cuando vienen problemas, para que tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Verdad? Creo que estos versículos merecerían desarrollarlo mucho mejor, mucho más detalladamente porque son preciosos, pero es el consejo. Son las promesas de Dios que dice la palabra, que son inmutables, que no pueden cambiar, porque es Dios mismo el que las ha dicho. No son palabras de hombres, que nos equivocamos. Es palabra de Dios. Los que hemos acudido para asirnos, para agarrarnos en tiempos de dificultad, de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo de la presencia de Dios, donde está el Dios Todopoderoso. Hasta ahí entra el ancla, Cristo. Hasta ahí entra la promesa de Dios, que nos mantiene firme, porque el ancla no, sí, en un barco va al fondo del mar donde hay rocas y donde se agarra y permanece la barca, que no se mueve, no se desvía por las
pero está hablando en sentido espiritual de lo que es nuestra alma y nuestra vida, que dice que por medio de Cristo Él es el ancla que entra dentro de la presencia de Dios, que nos mantiene firmes, que nos mantiene seguros, porque tenemos un Dios todopoderoso que es suficiente para mantenernos a flote, aún en medio de la tempestad, ¿verdad? De la enfermedad, de la edad, de los problemas económicos, los problemas sentimentales. Esto es lo que no conoce mi familia en San Vicente. Lo han oído, no lo creen y piensan que esto es para algunos que estamos quizás un poco raros. Pero qué bueno que nosotros tenemos este ancla en Cristo. Qué bueno que nosotros tenemos esta seguridad hasta en los sitios donde no puedes asirte, ¿verdad? Porque es fácil en una tormenta o ¿verdad? Aquí en tierra que pisas firme, agarrarte a algún sitio, ¿verdad? Y decir, aquí no me mueve nadie. Pero en medio del mar necesitamos algo que es poderoso, ¿verdad? Que solamente Cristo puede darnos, el que estaba en la barca. El que se levantó, amó y se levantó y dijo a la tormenta, ellos ya han aprendido una lección en esta tormenta, pero ahora enmudece, calla. El único que tiene poder para hacerlo es nuestro Señor Jesús. Vamos al Salmo 33 brevemente. Con la firmeza que habla el salmista de estas cosas. Es maravilloso que esto lo puedan cantar los santos en el Nuevo Testamento, pero lo cantaban ya en el Antiguo Testamento, aquellos que conocían a Dios. Lo pueden cantar, lo pueden anunciar, porque esta es una verdad que merece la pena ser anunciada. Esta es una virtud de Dios que necesita la pena ser cantada, ser expuesta, ser dicha, porque esto lo necesitan las personas. Versículo 20, Salmo 33, versículo 20. Nuestra alma espera al Señor, nuestra alma confía en el Señor. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. En Él se alegrará nuestro corazón. Como estoy contento yo ahora y alegre de poder decir esto, porque esto es verdad, y esto no pasa, y esto no decepciona. Porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Señor, sobre nosotros, según esperamos en ti, según confiamos en ti. Y hay un versículo en el Salmo siguiente, en el 34, sí. El versículo 8 del Salmo 34. Que te pones a desarrollar y ves tantas cosas y dices, igual es mucho, pero bueno, lo quiero decir, aunque sea brevemente. Gustad y ved que es bueno el Señor. Gustad es algo que lo podemos apreciar. Dichoso el hombre que confía en Él. Dichoso. Esta misma verdad la conocían los salmistas. Lo conocía David, lo conocían los hijos de Coré, lo conocía Moisés, lo conocía Abraham, lo conocía. Y yo me alegro y me gozo que puedo decir lo mismo que ellos, porque en Él se alegra mi corazón y en Él se alegra tu corazón. Y es una alegría que nadie te la puede quitar, ¿verdad? Dichoso el hombre que confía en Él. Y ya para acabar, vamos a Juan 14. Esto me vino esta mañana, Susana. Juan 14.
no sé en qué momento de la madrugada, pero las palabras de Jesús, que siguen teniendo vigor, que siguen teniendo autoridad en el día de hoy. Las palabras de Jesús que fortalecen nuestra alma, esta alma que ha sido perdonado, redimido. Qué bueno estas palabras de Jesús, solamente el primer versículo. No se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. No te preocupes, no temáis, como Jesús dijo tantas veces. En medio de tantos tipos de tormentas, de tantos colores, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí. Creer en Dios y creer en mí. Confiar en mí. Como las últimas palabras que él dijo, ¿verdad? En Mateo 28, en Mateo 28, el versículo 19. Yo estaré con vosotros todos los días. Todos los días. Qué bueno que un Dios todopoderoso nos promete esto a ti y a mí. Qué bueno que Él sabe que van a venir cosas y diferentes cosas en diferentes edades. Él no nos prometió una vida fácil. Nunca Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Él aseveró y aseguró, dijo, yo estaré con vosotros. Id y predicar el Evangelio, lo vamos a leer. Mateo 28, ¿verdad? Pero me gustaría acabar con estas palabras de Juan. Mateo 28. Dieciocho, 28, versículos 18 al 20. Aquí es donde yo me agarro, esta es mi ancla. Y hay muchas anclas en toda la Biblia. Si yo te hablara de Romanos 8, 28 y tantas promesas de Dios, ¿no? Cuando dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien, ¿verdad? Hasta las tempestades les vienen a bien. Porque van a tener una experiencia de cómo el Señor les salvó, de cómo el Señor les libró, de cómo el Señor les perdonó y les levantó. Les perdonó de su incredulidad y les levantó y les dio vida, ¿verdad? Mateo 28, versículo 18, y Jesús se acercó. Jesús se acerca hoy a nosotros. Y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad, todo poder tiene Jesús en los cielos y en la tierra. Y debajo de la tierra y por encima de los cielos. Y como dice un salmo, dice, todo lo que Él quiere, lo hace. Has leído, no sé qué salmo es, pero me encanta porque lo dice varias veces. Todo lo quiere, lo hace. Todo lo que Él quiere hacer, lo hace. Lo puede hacer. Él lo puede hacer. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, anunciar estas cosas que estáis conociendo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Predicar esta palabra, anunciar estas obras, anunciar estas virtudes, anunciar, hablar acerca de esta gracia que Dios tiene contigo y conmigo. Y aquí que yo estoy con vosotros. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Hasta el fin del mundo.
Amén. No se turbe vuestro corazón. Pero para eso hay que confiar en Él, solo en Él. Poner nuestra esperanza, nuestra confianza en Él. No en otras personas, porque las personas resbalan y se caen. Las personas fallamos, yo fallo. No quiero fallar, pero a veces fallo. Me equivoco. Pienso mal, a veces me equivoco. Pero el Señor no. Él es digno, solo Él es digno de toda nuestra confianza. Amén. Gracias por esta verdad, Señor. Gracias por esta verdad, tremenda verdad, poderosa verdad, que nos mantiene firmes. No por nuestros méritos, por las cosas que hemos hecho, por ninguna virtud nuestra, sino por tu gran misericordia, Señor. Porque es muy grande tu misericordia, Dios. Gracias te doy por este lugar, Dios mío, donde es anunciado tu evangelio, tu precioso evangelio, tu preciosa palabra, Señor. Por las personas que aquí te sirven y que siguen confiadas en ti y podemos verles y podemos recibir tanto ejemplo de ellas, Señor. Gracias por esta iglesia, Señor, que tú has abierto y establecido aquí en Zaragoza, por el grupo de chicos, de chicas, de matrimonios y las personas que pueden venir aquí a comer y a beber de tu mesa, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Desvíe mi alma, que tras cosas vanas no se eleve